Debo decir que no me ha sucedido nada a partir de esa época en donde trabajaba como voluntaria en la Cruz Roja, pero hasta la fecha no he podido explicar ciertas situaciones. En la unidad donde laboraba siempre sucedían cosas extrañas. Se escuchaba cómo apaleaban arena, se escuchaban pasos, a veces debíamos dormir dentro de la ambulancia y comenzaban a moverse. También a ciertas horas de la madrugada llegaba un olor muy repugnante que siempre lo achaqué a la poca higiene de algunos compañeros. E incluso por tales situaciones siempre hacíamos bromas al respecto y hasta bautizamos a nuestro fantasma como la picada, debido a que todo se desencadenó a partir de que llevaron a una mujer que fue apuñalada por su marido y falleció en el lugar. Todo era cotidiano y no nos espantaba en realidad, solo nos causaba intriga por saber qué era lo que causaba dichos fenómenos. Yo cubría mi servicio los fines de semana por las noches. Los roles de guardia se sorteaban y mientras uno se quedaba en el radio para cualquier eventualidad, el resto se iba a dormir. Ese día mi guardia me tocó como a las 2 o 3 de la mañana. No lo recuerdo bien, pero el operador de la ambulancia me hizo compañía. Nos encontrábamos jugando cartas y platicando cuando tocaron a la puerta. El operador fue quien se levantó a abrir y recibió a un joven de aproximadamente 25 años. Se encontraba en estado de ebriedad y sucio. Me dijo un poco alterado que él iba caminando y vio cómo un automóvil se había accidentado, pero que al volcarse había quedado el auto escondido entre un montón de arbustos, que nadie lo iba a poder ver, que por favor fuéramos a ayudar. Como requisito ante cada reporte de accidente, yo tomaba los datos de la persona y su descripción de los hechos, con el fin de evitar falsas alarmas. Así que tomé sus datos, le di las gracias y se fue. Me apresuré a despertar a los compañeros, a quienes les tocaba salir a servicio, y salieron. Obviamente el operador se fue con ellos, y yo me quedé completamente sola. Pasó el tiempo sin novedades. Aproximadamente una hora después, me hablaron por el radio para indicarme que ya iban de regreso a la unidad, pues el conductor del auto había fallecido. En esos casos, el levantamiento del cuerpo y demás trámites le correspondían a la CEMEFO. Cuando llegaron, entraron todos menos el operador. Pregunté por él y me dijeron que se había quedado en la ambulancia y volvieron a la recámara para seguir descansando. Pensé que el operador entraría detrás de ellos, pero aún tardó un poco en entrar. Me dio curiosidad por saber lo que hacía y salí a buscarlo. Fue cuando lo vi recargado en la ambulancia, fumando un cigarro y con un semblante de miedo. Le pregunté qué le sucedía y me dijo: ¿viste bien al chico que vino a tocarnos? Contesté que sí, y me dijo algo que me heló la sangre. Pues no lo vas a creer, pero era el muchacho del accidente. La doctora dijo que fue muerte instantánea, pues se le rompió el cuello, iba en estado de ebriedad. Comparamos los datos que le tomé y efectivamente era la misma persona. Nunca supe lo que pasó. Los datos que yo le tomé y los del accidente coincidían, pero aún así me cuesta creerlo. Nos encontrábamos cenando juntos en familia, cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos. Sonaba como si se azotaran las puertas y estrellaran vasos contra el suelo. Mi esposo nos pidió que permaneciéramos en nuestros lugares mientras él se levantaba a averiguar. Había caminado solo un poco, cuando una sombra cruzó detrás de él a toda velocidad. Mis hijos y yo soltamos incontables gritos y salimos corriendo de la casa. Mi esposo fue detrás de nosotros y le contamos lo sucedido. Por su parte, él dijo que no había encontrado nada fuera de lugar,
que entráramos a la casa para terminar de cenar, pero por supuesto nosotros nos negamos. Aún así tuvimos que hacerlo, porque afuera estaba helando. Mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones, durmieron con nosotros. Apenas habían pasado unos minutos cuando los sonidos en la cocina se escucharon de nuevo, esta vez de forma más intensa. Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Mi esposo bajó con bate en mano. Fueron unos minutos de silencio y él subió corriendo sin el bate, el rostro descolorido y muy asustado. Apenas podía hablar. Dijo que en la cocina estaba su hermano, con una gran herida abierta en la cabeza. Él se asustó demasiado porque en cuestiones de segundos desapareció. No sabíamos qué hacer, estábamos muy desconcertados y lo estuvimos mucho más cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo.